Me presento, mi persona es Maciel Vara Gisbert Quisbert, estudiante de la carrera de Derecho primer semestre, de la Universidad Tecnológica Boliviana, cursante de la materia Introducción al Derecho, impartida por la doctora Andrea Hortensia Gómez Estrella. Es un honor estar hoy frente a ustedes para desarrollar una exposición fundamental dentro del campo del derecho. Hoy abordaremos el capítulo 7 de nuestro estudio, titulado Derecho y Arbitrariedad. El objetivo es desentrañar uno de los conflictos más antiguos y peligrosos de la sociedad civilizada. ¿Qué ocurre cuando el poder se despoja del manto de la ley y actúa por puro capricho? A lo largo de esta presentación, realizaremos un análisis filosófico profundo de los mandatos que, aunque se disfrazan de órdenes oficiales, en realidad se encuentran totalmente fuera y en contra del ordenamiento jurídico. Los invito a acompañarme en este recorrido histórico y teórico. Para entrar en materia, debemos definir nuestro problema central. A lo largo de la historia, los individuos se han enfrentado frecuentemente a lo que denominamos mandatos espurios. Imaginen una orden impuesta de manera absolutamente irresistible. Sin embargo, su cumplimiento no se logra porque el ciudadano reconozca un deber cívico o legal, sino que se obtiene mediante la aplicación de la fuerza bruta. Lo verdaderamente peligroso de estos mandatos es que muchas veces provienen de autoridades legalmente constituidas, autoridades que al proferir estas órdenes, se salen completamente de su competencia legal. El gran jurista y filósofo Rodolfo Stammler nos ofreció una definición magistral para este fenómeno. Él no los llama actos jurídicos, sino que los desnuda y los llama por su verdadero nombre, combinaciones de violencia. Son acciones paladinamente hostiles al derecho que utilizan el aparato estatal no para hacer justicia, sino para imponer el miedo. Al intentar definir qué es exactamente la arbitrariedad, muchos teóricos cometieron errores de apreciación. El primer intento fallido fue querer igualar la arbitrariedad con la injusticia. Se llegó a decir, si una orden es justa es derecho, si es injusta, es arbitraria. Pero este es un error conceptual grave. La realidad histórica nos demuestra que han existido instituciones que nos repugnan moralmente, instituciones profundamente injustas, pero que eran estricta y legalmente jurídicas. Pensemos en la esclavitud en la antigüedad o en el sistema de la mita durante la colonia. Fueron aberraciones morales, unánimemente execradas en la actualidad como un derecho malogrado, pero en su momento, formaban parte del ordenamiento jurídico vigente. Estaban legisladas, reguladas y protegidas por la ley. Por lo tanto, la lección aquí es clara, la injusticia duele, pero la injusticia no debe confundirse con la arbitrariedad. Una mala ley, sigue siendo ley. El segundo intento fallido para definir la arbitrariedad se basó en el origen de la autoridad. Algunos argumentaron que los mandatos jurídicos solo provienen de autoridades legalmente constituidas, mientras que los mandatos arbitrarios provienen de usurpadores o dictadores de facto. Esto también es falso. Pensemos en las grandes rupturas de los sistemas legales, las revoluciones, los golpes de Estado o las conquistas. Tomemos como ejemplo la Revolución Francesa de 1789 o nuestra propia Guerra de Independencia Nacional. Los patriotas y revolucionarios derrocaron al régimen anterior por la fuerza, abatiendo el derecho antiguo en una colisión violenta. Sin embargo, el derecho que implantó la República Francesa o la República de Bolivia no era un conjunto de mandatos arbitrarios. Eran auténticos sistemas de derecho con la misma calidad jurídica que los anteriores. Esto nos demuestra que la legitimidad de origen de una autoridad no es lo que caracteriza al derecho, ni lo que define a la arbitrariedad. Para entender verdaderamente la esencia del mandato arbitrario, debemos recurrir a una famosa anécdota histórica que ha iluminado a la filosofía del derecho, el caso del molinero de Potsdam. La historia nos sitúa en Prusia, con un molinero llamado Arnoldo. Su molino recibía agua de una acequia que atravesaba la finca de su vecino. Este vecino, movido puramente por la enemistad y sin buscar ningún beneficio propio, desvió la corriente de agua, paralizando por completo el trabajo y el sustento del molinero. Desesperado, Arnoldo acudió a los tribunales. Sin embargo, los jueces de la época, aplicando de manera estricta la jurisprudencia y las leyes vigentes en ese momento, fallaron en su contra. En sucesivas apelaciones, Arnoldo volvió a perder. El problema no eran los jueces, el problema era que la ordenación jurídica de esa época, lamentablemente, no protegía los derechos de agua de Arnoldo. Es aquí donde la historia da un giro fascinante. El caso llega a oídos de Federico el Grande, un monarca absoluto. Al enterarse, el rey se indigna, interviene personalmente, manda a restituir el cauce del agua a favor del molinero y además impone severos castigos a los jueces que habían fallado.
Para el ciudadano común, esto parece un acto de heroísmo y justicia poética. Sin embargo, para la filosofía del derecho, el acto de Federico el Grande es el mandato arbitrario prototípico. ¿Por qué? Porque Federico era un monarca absoluto. Él tenía el poder legal de cambiar la legislación y crear una nueva ley que protegiera a todos los molineros en situaciones similares. Pero no lo hizo. No cambió la ley. La ley injusta siguió vigente para todos los demás ciudadanos, pero él, excepcionalmente y por una sola vez, decidió ignorarla para imponer su voluntad omnímoda en un caso aislado. Eso, señores, es la arbitrariedad pura. De este análisis se desprenden las características inconfundibles de un mandato arbitrario. La primera es la antijuridicidad. Esto no significa que el gobernante interpretó mal la ley. Significa que hay un choque frontal y consciente contra el ordenamiento jurídico. El mandato arbitrario es una tropelía que infringe la norma de manera directa, demostrando que es un poder ajeno y hostil al derecho. La segunda característica es la inapelabilidad. Si un funcionario de bajo rango comete una ilegalidad, usted puede apelar ante su superior para que anule la orden. Eso es un error o un delito, no arbitrariedad. El mandato arbitrario verdadero no tiene recurso jerárquico. Viene de la cúpula, de lo más alto del sistema, lo que hace que sea imposible recurrir a una autoridad superior que lo revoque. Continuando con las características, la tercera es la manifestación de un poder incontrolable. Estas combinaciones de violencia provienen de quien ostenta el máximo poder social y fáctico. Por encima de él, no hay nadie asequible que pueda invalidar o rectificar su dictamen. Esto nos lleva a la cuarta característica, la carencia de sanciones. Debido a que el autor tiene el poder absoluto, ordinariamente queda en la total impunidad. El derecho positivo se vuelve ineficaz para castigarlo. Finalmente, la quinta característica nos habla de la respuesta ciudadana, cabe el rechazo. Ante una extralimitación tan inverecunda que atropella la dignidad mediante la fuerza, la doctrina sugiere que no queda otra opción moral que contrarrestarla, configurando una suerte de legítima defensa frente al abuso del Estado. Con todos estos elementos, Rodolfo Stammler estructuró su famosa teoría. Stammler nos dice que el mandato arbitrario no es más que la imposición del capricho de quien inviste el poder público. Surge como una reacción errática, emocional y conculcadora del derecho. El gobernante actúa al calor de sus prejuicios o de su estado de ánimo en ese momento preciso. Lo más grave de la teoría de Stammler es que el dictador ni siquiera se sujeta a sus propias reglas. Puede resolver un caso de una manera hoy, y mañana, ante un caso idéntico, fallar de manera totalmente opuesta simplemente porque se levantó con otra actitud. Peor aún, puede revisar y cambiar sus determinaciones de manera retroactiva, dejando al ciudadano a merced del azar. La arbitrariedad, en esencia, es entregar la vida social a la ruleta del capricho. En absoluta contraposición a ese capricho, encontramos la verdadera naturaleza del derecho. El derecho tiene como misión principal regular la vida social de un modo uniforme para todos. Tratar los casos similares de forma idéntica. Esta exigencia de igualdad implica necesariamente un altísimo grado de racionalidad. Las normas no pueden basarse en emociones, deben estar claramente establecidas y ser permanentes. Deben mantenerse inamovibles por lapsos prolongados para que la sociedad pueda planificar su vida. De esta manera, la aplicación de la ley a cada caso se vuelve, dentro de las limitaciones humanas, totalmente independiente de las intenciones, propósitos o estados de ánimo subjetivos de la autoridad de turno. El derecho es la razón, la arbitrariedad es la pasión desbordada. Todo esto confluye en el valor supremo que persigue el derecho, la seguridad jurídica. El ser humano necesita saber a qué atenerse, necesita certidumbre. Stammler llama a esta cualidad de estabilidad inviolabilidad, mientras que Recasens-Sitches la denomina regularidad inviolable. Sabemos que el derecho, por su naturaleza normativa, puede ser quebrantado en el mundo físico, la gente comete delitos. Por eso preferimos hablar de una pretensión de inviolabilidad. El derecho aspira, postula y exige ser acatado y cumplido por absolutamente todos los miembros de la sociedad, sin excepciones, sin fueros y sin privilegios, empezando principalmente por el propio legislador y el propio gobernante. Para concluir esta presentación, quiero dejarles con una reflexión final que resume todo este análisis. El derecho, con todas sus imperfecciones humanas, es una regulación igualitaria y duradera de la vida social. Es el escudo que protege al débil del fuerte mediante la razón. Por el contrario, la arbitrariedad es un juego aciago, un juego de albur y abuso de poder.
Es un sistema que solo engendra sentimientos de turbación, inseguridad y peligro constante para el ciudadano. Renunciar al derecho para aplaudir la arbitrariedad es renunciar a la civilización misma. Les agradezco profundamente su atención y su tiempo el día de hoy. Muchas gracias.